y con Eugenia compartíamos, nuestra productora, Eugenia Godoy, sobre ciertos puntos particulares. Uno de ellos está vinculado expresamente a lo que tiene que ver con la forma de escribir. Y todo lo que tiene, y toda la dinámica con la que se ha modificado a través de la misma tecnología. Ahora se escribe más y uno entiende rápidamente que sí. Si uno entra a mirar la cantidad de mensajitos de WhatsApp, mensajes en las redes sociales, en lo cotidiano escribe más. Y sí, quizás no lo hace en forma manual o escrito como antes lo hacía a través de un papel, pero sí a través de la tecnología. ¿Ayuda o no ayuda? Esa es una de las primeras preguntas para mejorar la comunicación o el lenguaje. Lo que sí es cierto es que uno siempre mira y dice, esto está bien o mal escrito, y hasta naturaliza ciertos errores y cosas que al inicio pensaba, esto es un horror como escriben. Después ya la entiende y se deja de lado. Pero todo eso decíamos, ¿pero ayuda o no ayuda? ¿Está bien? ¿Estamos evolucionando o involucionando a la hora de escribir, a la hora de expresarnos? Y entonces dijimos, ¿quién puede llegar a intentar orientarnos un poco o cuál es la visión de un especialista? Pensamos rápidamente en Silvina Marcimián, quien es profesora de letras, magíster en análisis del discurso, especialista en literatura y educación. Silvina, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarme. No, por favor, un gusto poder compartir con usted esta primera nota del inicio del ciclo. Pregunto, ¿cómo ve esto? ¿Cómo ve esto de la nueva forma? Porque además, convengamos algo, nosotros estamos hablando de una nueva forma, de la irrupción de la tecnología en la forma de expresarnos, completamente novedosa porque Facebook no tiene más de 20 años, Twitter no tiene más de 15, Instagram no tiene más de 5. Y hoy prácticamente la masividad que tiene, que adquirió en la sociedad argentina y además también en la utilización del mismo, prácticamente no sé si nos lleva a cambiar el lenguaje o la forma de comunicarnos. ¿Cómo observa todo este camino que ha marcado también ahora la tecnología? Bueno, es un tema que ya hace un par de décadas que se está observando, que tiene que ver con las revoluciones que hay en el mundo de la lectura. Acordate que cuando apareció el libro o la imprenta, eso generó una revolución en la forma de las lecturas, en la forma de comprender el mundo, en la forma de difundir la información también. Entonces se habla de como la tercera revolución, que tiene que ver con el impacto de las redes sociales y de la comunicación digital en toda la vida cotidiana. El mundo cambia y al cambiar cambia también la manera de comunicarlo. Y la aparición de las redes con la velocidad y la posibilidad de la masividad que tiene, la llegada tan grande, como vos has señalado también, ahora hay mucha más cantidad de gente que escribía. Antes, si no era a través de una carta, uno por ahí no accedía a la escritura de la mayoría de la gente, sino de aquellos que eran especialistas nada más. En cambio, hoy todo el mundo, a través de las redes o a través de quizás de escrituras un poco más profesionales, como pueden ser el blog o los canales de video, se expresa, difunde lo que piensa, opina, a través de los comentarios en los medios periodísticos, y bueno, eso expone mucho más a la gente a mostrar sus competencias a la hora de escribir o a la hora de comprender, digamos. Pero yo creo que es algo, por empezar, es irrefrenable, es decir, que nos escandalicemos como hace mucha gente no tiene mucho sentido. Es algo que ha llegado para instalarse, que implica además una serie de cambios importantes para la humanidad. Y por otro lado, bueno, es cierto que eso quizás, no sé si muestra una evolución en las maneras del lenguaje, pero también la realidad es que hoy la gente tiene que ser plurilingüe, es decir, tiene que ser capaz de comprender, de leer y de escribir y de expresarse oralmente en distintos contextos comunicativos. Entonces, el único que existe no es el de los medios y el de las redes sociales. Ese es un registro posible. Y en ese registro hay características muy peculiares que las conocemos todos. Pero además, la persona tiene que ser capaz en otros ámbitos, como en el administrativo, en el académico, en el científico, en la escuela, en la justicia, en la salud, en otros ámbitos donde la lengua se usa de otra manera, bueno, tiene que ser también competente para comunicarse de otra manera también. Así que yo creo que no sé si es una cuestión de evolución o de involución, sino que es una manera nueva de expresarse y de comunicarse que la gente necesita, porque evidentemente si la usa mucho porque le agrada, porque se adapta a su manera de vivir, porque manifiesta cosas nuevas en el mundo circundante que quiere transmitir, pero eso no quiere decir que no sepa expresarse de otra manera también, en otros contextos, digamos, ¿no? Sí. Así que me parece que tiene que ser bienvenido. Es cierto que
Bueno, el problema me parece que no está en las redes sociales. Quizás vos me has nombrado como profesora, y yo creo que el problema por ahí está en la escuela, es decir, está en la escuela, en la formación de los docentes. En la escuela es donde nos enseña a escribir bien, en la escuela donde son los chicos que lamentablemente se están recibiendo de la escuela primaria, la escuela secundaria, no tienen las competencias a veces suficientes, porque lo observamos también cuando tienen que ir al mundo laboral o al mundo de la universidad y no pueden continuar carreras porque a veces no pueden leer, no pueden comprender o no pueden escribir. Entonces, en realidad es la escuela la que tiene que enseñar a escribir, y esa persona que tiene la competencia para escribir, para leer, para expresarse oralmente, una competencia mediana, que es para la cual tiene que formar la escuela, luego aprende otros registros, o lo aprende en la vida cotidiana, que tiene que ver, por ejemplo, con el mundo de las redes sociales. Pero una cosa, ¿entendés?, corre paralela a la otra, no es que una cosa reemplaza a la otra. Ahora, si la escuela pierde su función, bueno, no le echemos la culpa a las redes sociales, digamos, ¿no? Esa es un poco mi opinión. Ahora, Silvina, varios puntos has marcado que me quedaron dando vuelta y me quedé pensando sobre lo que vos mismo estabas planteando. El primero de ellos que me quedé pensando es: antes no se escribía tanto y ahora se escribe más. O sea que ahora la tecnología en realidad nos está mostrando cómo somos. Yo creo que sí, porque es decir, la tecnología nos está mostrando que la gente utiliza la lengua más como un medio de comunicación y de expresividad que como un medio para difundir información. Quizás porque cuando uno busca información las tiene en las redes también, entonces no necesita que alguien, incluso es más, te voy a decir, que venga al colegio a escuchar una clase teórica, quizás no lo necesita, porque todo eso también está en las redes, y está muy bien en las redes. Si uno sabe buscar, encuentra sitios, encuentra vídeos, encuentra muchas cosas que te informan perfectamente. Entonces, la lengua desde el punto de vista de la información es un instrumento, obviamente, pero sobre todo la gente lo utiliza en este momento para comunicarse, ¿no? Hubo toda una movida también en la escuela para mostrar a la lengua como un medio de comunicación, más que como un medio de información, un instrumento a través del cual uno puede informarse. La gente necesita comunicarse cada vez más también, porque hay más libertad, porque la gente necesita comentar, necesita opinar, porque necesita mostrar qué piensa, qué siente, sobre todo el camino de las emociones, y ha encontrado a través de las redes esta posibilidad de salir de los anonimatos, digamos, ¿no? Y llegar a otros y conocer más mundo también. Entonces, eso hace que se exponga más. Y ahí encuentre dificultades, pero además se encuentra dificultades para expresarse porque los formatos en las redes sociales son muy acotados. Entonces, a veces la brevedad, cuando vos tenés que escribir un tuit y resulta que tenés una cantidad de caracteres con la que tenés que cumplir, porque si no, no te deja avanzar, y bueno, eso te obliga a usar de la lengua aquello solamente que necesitas. Entonces vas a eliminar las preposiciones, vas a eliminar los signos de puntuación, a lo mejor también reemplazás una palabra o un estado de ánimo con un emoji. Es decir, vas a buscar otros recursos que son posibles en el mundo digital, pero tampoco tenemos que trasladarlos después a otros campos, porque si vos después estás escribiendo un mail profesional o tenés que escribir un trabajo, un examen, como ahora hay la discusión que los chicos utilizan un lenguaje muchachista, digamos, o espontáneo en los exámenes. Bueno, no, digamos, el examen es un texto académico que requiere un registro, un lenguaje, una manera de construir incluso la sintaxis. Lo mismo pasa en el campo de la ciencia, incluso en el periodismo también. El periodismo tiene que guardar determinados formatos, ¿no? Pero ¿para qué lo guarda? ¿Porque es conservador? Sí, en parte sí, pero por otro lado porque necesita comunicarse con mayor cantidad de público, es decir, tiene que garantizar que todo el mundo le llegue la información y que todo el mundo la entienda. Entonces, guardar las normas es una manera también de garantizar que todo el mundo entienda el mensaje. Pero cuando yo altero tanto el mensaje, lo van a entender unos pocos, no lo va a entender mucha gente. Claro, pero hasta que no se conozca el código. Claro, ¿no? Pero muchas veces se naturaliza el hecho de decir, bueno, pero qué mayor código que como se expresa en las redes sociales, que tiene un nivel de masividad que te expone rápidamente. Si tales personas... Eso es verdad, y ese es el peligro. Y bueno, pero... el peligro para mí está en que la gente no sepa distinguir en el mundo de las redes sociales, que incluso el de Twitter puede ser diferente, ya te digo, de un blog, no necesariamente no tienen el mismo tipo de lenguaje. La gente, por eso te digo que tiene que ser plurilingüe, tiene que saber que en este medio este código es factible, pero en este otro tengo que tener otros cuidados. Entonces tengo que tener un repertorio amplio de estrategias lingüísticas que me permita a mí moverme en distintos ámbitos y con distintos destinatarios. Ahora, ¿qué sucede? Como estos cuidados no se tienen,
porque en los medios, en las redes sociales, como ya te digo, como ni en la escuela, porque en la escuela se está permitiendo esta amplitud, que para mí es quizás, lo mismo pasa en la literatura. Vos viste que últimamente la literatura ha quebrado el lenguaje, es decir, la gente escribe como quiere, no tiene ningún resguardo en esto, Claro. y sin embargo comunica y vende y se lee. Bueno, hay una necesidad que está funcionando, y que va mostrando, bueno, los cambios que a lo mejor el hablante está necesitando. Es decir, la lengua, históricamente, la lengua es un instrumento que tiene el hombre para comunicarse. Históricamente, a medida que el hombre va cambiando, la lengua va cambiando. Por eso existen también las academias, un poco para decir, bueno, este cambio sí, este cambio más o menos, este es posible, para que el código no se altere demasiado. Pero los cambios existen, porque si no nosotros estaríamos hablando todavía en latín, digamos. Entonces, cuando el latín fue llevado a España, de España vino a América, todo ese idioma fue cambiando, y se fue cambiando en virtud de las necesidades de los hablantes. No solamente las necesidades emocionales o intelectuales, sino también incluso hasta de pronunciación, porque nosotros a lo mejor hay pronunciación, hay articulaciones que tenía el griego que pasaron al latín, como la psi, que nosotros, o la PT de septiembre, que al argentino o al americano no la articula bien, y la tiende a eliminar, porque sus órganos fonatorios no articulan bien esa pronunciación. Entonces, ves que las cosas van cambiando, no hay que escandalizarse. El problema es que ahora cambian demasiado rápido, antes que se haga un control, una reflexión sobre el lenguaje, y además, ya te digo, está el peligro que la gente descree de las academias, descree de la universidad, descree de la escuela. Entonces escucha más cómo habla quizás un comunicador social, o un artista, o un cantante, o un influencer, un conductor de TV, que a lo mejor lo que puede decir un profesor universitario. Entonces ahí es el problema. El problema es que no hay corrección, no hay reflexión sobre el lenguaje. Ahí coincido con vos, que esto puede ser una involución, porque el lenguaje, en la medida en que nadie cuida el código, se va a ir perdiendo. Como con el uso de la E o del lenguaje inclusivo, si no hay reglas para eso, cada uno lo va a usar como quiere, y entonces la lengua, en vez de ser un medio de comunicación, va a terminar siendo un medio de confusión. Entonces hay que tener cuidados. Sí, la conclusión es que parece que se está nivelando para abajo. ¿Se puede decir nivelar para abajo o en realidad es una nueva forma de comunicación de la nueva sociedad? Sí, yo creo que eso, nivelar para abajo, pero viste que sucede en todos los ámbitos. Sí. Porque vos vas a pedir una información, cada vez es más escueta. Sí. Cada vez, si vos das un poco más de información, te dicen que te estás excediendo. Pues, si la gente no quiere saber más quiere las cosas breves, escuetas, que vayan directo a lo que necesita, es un mundo muy pragmático, y en eso coincido con vos, que esto puede ser un peligro si es que no estamos atentos desde los lugares de la escuela, de la universidad, de los medios, como los medios periodísticos, en la administración incluso. Yo, por ejemplo, coordino cursos de taller de escritura en el Consejo de la Magistratura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, el Consejo de la Magistratura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cuida que sus empleados de la administración judicial tengan corrección al escribir, porque ellos están en un lugar importante, porque están escribiendo una serie de cosas que son necesarias para el usuario de los servicios del Consejo de la Magistratura. Tienen que entender bien los textos, tienen que estar bien redactados, tienen que estar bien puesta una coma. Entonces, esta persona que trabaja ahí puede tener su manifestación en las redes más desprolija, si queremos, o más expresiva, más directa, más espontánea, más coloquial, más conversacional. Todo eso está muy bien. El lenguaje oral, porque el lenguaje de las redes es un lenguaje que es un mix entre lo escrito y lo oral, pero en realidad tiene todas las características de la oralidad. Ahí uno puede permitir incorrecciones, una serie de cosas, porque uno no tiene la capacidad para corregirse inmediatamente. Pero en el otro ámbito tiene que ser muy cuidadoso, porque a lo mejor una coma mal puesta, un punto mal puesto, puede generar un perjuicio al usuario del servicio, por ejemplo. Entonces, me parece que ahí es donde uno tiene que tener cuidado en determinados ámbitos, que la lengua no se desvíe, y seguir enseñándola. Por eso es necesario seguir enseñándola. Si uno no tuviera tantas incorrecciones, no serían necesarias las clases de lengua en la escuela. Pero precisamente como uno habla mal, porque uno escribe mal, esas clases tienen que continuar, hasta que determinados usos se corrijan. ¿Pero para qué? ¿Para corregir solamente? No. Para que uno se pueda comunicar mejor, y esa comunicación sea eficiente, y no que genere, como dije antes, confusión, que cada uno entienda lo que quiera.
Porque entonces va a ser una torre de Babel. Este es el problema, ¿no? Entonces me parece que ahí se puede dar libertad, que la gente sepa, si la gente lo necesita, por más que lo prohibamos, es decir, ninguna autoridad va a prohibir que no se diga determinada cosa, la gente lo va a seguir usando. De hecho, qué sé yo, pasa un poco con el género, ¿no? ¿Quién dice que el calor es masculino? El género es una convención. En un determinado momento se ha hecho esa convención, pero conviene continuarla, porque si cada uno hace lo que quiere, y bueno, va a haber una comunicación restringida a grupos, ¿no? Entonces la lengua va a perder esa capacidad de una dimensión más amplia, donde haya una mayor cantidad de hablantes que se puedan interrelacionar y puedan, en definitiva, al comunicarse, ser felices, digamos. Si yo no me puedo comunicar con el otro, no lo entiendo. Esto es lo que pasa un poco con el mundo, viste, de las imágenes. Las imágenes son muy potentes, ¿no? Viste, Black Mirror trabaja en algunos capítulos esta idea de que todo el mundo está todo el tiempo con el celular. Las imágenes son muy potentes y realmente una imagen dice mucho más que muchas palabras, pero dice de manera ambigua también. Yo entiendo una cosa y otro entiende otra. No entiende exactamente lo mismo. Entonces a veces anclar con el lenguaje escrito o con el lenguaje oral, con la lengua, digamos, es importante una imagen. Si vos pones una imagen en un diario, puede significar cualquier cosa. Por eso uno pone un epígrafe donde ancla la imagen y dice, no, mira, esta imagen, este recorte de la realidad, tiene que ver con esto, no tiene que ver con esto otro. Bueno, sí, vos sabés que yo me quedo... uno tiene que tener, pero y tienen mucha obligación hoy los comunicadores sociales, porque ellos son los más escuchados. Sí, pero vos sabés que sí, hay una parte, yo hasta cierta medida digo, los comunicadores tenemos una responsabilidad muy importante, que es cierto, que es real, que es poner, primero a expresarnos de una mejor manera, una manera mucho más correcta, cercano hacia el lenguaje, pero también me parece que quienes no tienen ningún tipo de responsabilidad, o por lo menos no asumen ningún tipo de responsabilidad, son los denominados influencers, que tienen una notable llegada hacia las nuevas generaciones y que en realidad no le importa absolutamente nada el lenguaje. Ellos creen que van a lograr la generalidad, pero tu descripción de lo que es hoy por hoy, especialmente la escritura, estamos hablando de que esa generalidad va a lograr el efecto contrario, que solamente se quede en un grupo determinado, y ese lenguaje que puede ser tan rico en la faz general va a terminar siendo específico nada más para el grupo que lo entienda. Y vos estás trayendo a colación otro tema muy importante, que es la concepción de la tribu. Es decir, le hablo a determinado grupo, con ese me entiendo, ese forma una élite y el resto queda fuera. Y eso también genera otros problemas en el campo de la opinión, O sea, lo mismo que sucede en el lenguaje, queda en el campo de las opiniones. Entonces, empezamos a sectorizar, y esto es muy peligroso. Por eso en eso estoy completamente de acuerdo con vos. Los influencers, pero tampoco podemos negarlos, porque yo que estoy en el campo de la literatura, si vos vas ahora a la Feria del Libro, la próxima Feria del Libro de Buenos Aires o cualquiera de estos encuentros, vas a ver que la gente sigue más a los influencers que a la gente que sabe literatura y que le puede dar una opinión mucho más profesional acerca de un libro. Pero bueno, estas son cuestiones que están en el ambiente y que tienen que estar, no hay que limitarlas, pero la gente tiene que saber que que hay otras voces que les pueden mostrar otras cosas. Lo que pasa es que, como vos decís, esos influencers, como dan mucho dinero, porque también este es el problema, que eso genera una comercialización del producto mucho más desarrollada, bueno, a veces las empresas se dirigen a ellos para promocionar determinados productos y no quizás a los profesionales. Bueno, esto muchas veces sucede así también, es cierto lo que vos decís. Vos sabés, Silvina, que todo tiempo que vos estabas hablando me hacía acordar mucho un libro de Beatriz Arlo que hace referencia a cómo ha cambiado el hábito de lectura, no en el sentido de ponerse enfrente de un libro, sino en el sentido de decir que ahora se lee como todo si fuera igual, como que un poema, un ensayo o un cuento sea exactamente lo mismo. Eso lo absolutamente, sí, pero también tiene que ver con el soporte, ¿no? También es con la manera de ponerte frente a un libro, porque no es lo mismo tener un libro en la mano, hojas que uno va pasando, el hecho de poder volver rápidamente, si yo me perdí algo, volver atrás rápidamente, o ir para adelante, ver un índice, con ese desplazamiento que tiene el cuerpo, porque también es la posición del cuerpo cuando uno lee. Hoy los chicos están acostumbrados, pero desde que tienen un año, directamente a interactuar con la pantalla. Entonces, por eso te digo, por más que lo neguemos o lo critiquemos, podemos criticarlo porque a mí me parece correcto que siempre haya una posición crítica respecto de esto. Pero esto va a seguir, va a continuar, porque los nuevos soportes también influyen sobre la manera en que uno lee. Obvio que influyen. No es lo mismo leer en pantalla,
No es lo mismo leer en forma simultánea, si vos abrís una ventana, de repente tenés una duda ortográfica, te vas al diccionario de dudas dentro de la pantalla, de repente aparece un nombre, entonces te vas a la Wikipedia para ver históricamente quién es ese personaje que aparece ahí. Toda esta posibilidad que te da la pantalla simultánea, breve, que me permite además interactuar con otros usuarios, porque a lo mejor entran los comentarios, interactúo con ellos, doy opiniones, el otro me responde. Esta lectura sociabilizada, inmediata, bueno, obviamente nos van cambiando también el cerebro y la manera de leer. Es así. Entonces después las elecciones que nosotros hacemos van a ser diferentes también. Y esta tendencia que todo está en la red y que yo puedo ir saltando inmediatamente y de manera espontánea de uno a otro texto, hace que para mí yo leo todo igual. Entonces leo igual la literatura, que el periodismo, que la fake news, que la información científica, todo es exactamente lo mismo, está todo como homogeneizado. Y la gente le da la ilusión de que controla todo eso, en que no necesita ningún conocimiento para acceder a lo mejor a una noticia sobre, qué sé yo, sobre todos los errores ambientales de las catástrofes ambientales, para saber sobre las vacunas. Yo leo cualquier artículo en el diario, tenga una fuente fidedigna o no, y me parece que es verdad, que es ciencia, porque lo dijo alguien que no conozco, pero que tiene un nombre de una universidad extranjera, me parece que debe ser verdad. Y bueno, la gente, sí, eso genera confusión, pero me parece que eso también está manejado, digamos, como que la gente siente por un lado que tiene el control de todo y por otro lado los que tienen el verdadero control te hacen creer que vos podés saber de todo y que no necesitas ningún conocimiento previo para abordar las cosas, ¿no? Pero por otro lado también hay un campo de divulgación muy bien hecho, con gente seria, que eso también está en el ambiente, que también se divulga y que uno puede acceder a eso. Por eso, reitero, el tema de la escuela es fundamental, porque el docente tiene que enseñar el pensamiento crítico a los chicos, porque hoy en día no importa tanto cuánto leen, sino que lo más importante es cómo leen, cómo se expresan, pero sobre todo cómo leen, cómo seleccionan la información, poder saber cuál es la fuente fidedigna, cuál no tanto, cuál es la que yo necesito, cuál es la que puedo desestimar. Esto es importantísimo y que toman una posición, progresivamente una posición frente a la información. Y lo mismo, si tienen esa capacidad, van a tener la capacidad para hacer las selecciones en su lengua. Ahora, para saber cómo se tiene que expresar, en qué momento, respecto de qué destinatario, ¿no? Sí, de acuerdo a qué público, diríamos, ¿no? Que claro. Está del otro lado. Ahora, ¿vos crees que llegamos nosotros a este punto de este tipo de análisis, fruto exclusivamente por la tecnología, por la forma que tenemos de vivir tan rápido absolutamente todo, porque no nos da el tiempo, porque tenemos que estar produciendo todo el tiempo, no nos damos un minuto de reflexión en la faz cotidiana? Sí, yo creo que es la tecnología ha cambiado la manera de pensar, la manera de leer, las maneras laborales, las maneras de estudio, todo ha cambiado. Es más, yo no sé cuánto se va a sostener el hecho de que uno tenga que ir a dar clase a una institución educativa y que los chicos tengan que asistir, que a veces se tengan que cruzar una ciudad para escuchar una clase que a lo mejor la pueden escuchar directamente por internet. Claro. Todas estas cosas van a ir cambiando progresivamente, pero lo que pasa es que ahora todo se comunica tan rápido, que y además tenés tantas fuentes de información, que la vida es muy veloz. Entonces el que no se adapta rápidamente, no se sube al tren rápidamente, se quedó abajo. Esto es muy peligroso por un lado, porque al vivir, como vos decís, velozmente, es como que no decantás nada. Entonces vos estás leyendo una novela, no, es muy larga esa novela, no, más corta, no, rápido, tiene que tener un lenguaje visual. A ver, no está la película, no está la serie para que directamente... La gente quiere deglutir una novela en 1 hora y media frente al televisor, punto, ¿no? Fíjate vos, vas al cine y la gente está comiendo simultáneamente, si no pueden darse 1 hora y media para ver una película siquiera. Tiene que estar yendo al baño, tiene que estar comiendo, tiene que estar... es una aceleración en la que vivimos, que bueno, ves la palabra o las redes acompañan esta aceleración. Sí, desde luego yo creo que esto es un peligro, porque llega un momento que incluso uno lo ve en los jóvenes ni se encuentran a veces a tomar un café, están todo el tiempo comunicándose a través de las redes, mandándose fotos a través de las redes. ¿Eso está mal? No está mal, pero el peligro está en que después resulta que la comunicación presencial ya no existe, entonces uno no ve al otro, no escucha la entonación del otro, no puede ver sus emociones en directo. Lo que ve son preparados a través de las redes, que están luqueados para que yo entienda determinadas cosas, por otra parte. Entonces,
esto me parece que a mí, por un lado, las redes sociales aceleran la comunicación y por otro lado, nos están diciendo no nos estamos comunicando verdaderamente. Entonces, bueno, sí, yo creo que como vos decís, en este sentido yo podría ver que hay una involución, ¿no? Pero me parece que hay que trabajarla, no negar lo otro o impedirlo, sino trabajarlo y encontrar otros mecanismos que nos permitan revertir la situación de peligro que haya, ¿no? Sí, sí, pero vos sabés que por otro lado me quedaba pensando desde hoy, el hecho de decir el arte a través ya sea de los programas, especialmente de las series o de las películas que tienen mayor influencia o llegada, tienen un buen nivel de lenguaje. Y al igual que la música también, porque uno por ahí denota mucho ciertas cuestiones que por ahí dicen, mirá, este tema Despacito no dice absolutamente nada. No, pero hay otros temas que escuchan los jóvenes, que buscan los jóvenes, que tienen un notable contenido y muy buena literatura, que por ahí quizás no es del todo valorado. Es como, no sé si decir que existe también una suerte de equilibrio o un reconocimiento por parte de la sociedad hacia esas personas que buscan otro tipo de lenguaje. Me no sé, sin ningún tipo de análisis. Vicente Spinetta, por ejemplo. Claro. Spinetta es un gran poeta. Sí. Y si no estaría vigente, porque realmente ahora estamos haciendo todo el homenaje a Spinetta. Y vos decís, yo reseñé un libro que es de canciones de Spinetta que viene ilustrado, y realmente es maravilloso. Ahí yo me puse, yo lo escuchaba de joven, pero ahora cuando me puse a leer esas letras que yo cantaba en su momento, dije, qué buena poesía, ¿no? Y eso se está difundiendo muy bien. Entonces, hay gente, te das cuenta que es muy capaz y que te está comunicando en otro nivel. Y que a los chicos les llega también. Entonces, por eso, no, yo creo que el peligro es que estas otras cosas no se difundan. Pero si son buenas, se difunden también. Sí. Y así como a lo mejor vos lees, hay mucha literatura pavada, por un lado, porque los chicos también se quieren entretener, como nosotros nos queríamos entretener con las historietas. Uno también quiere encontrar un lugar donde no tenga que pensar tanto, se tenga que entretener un poco, eso está bien, y me parece que eso es higiénico y tiene que continuar y está bueno. Pero por otro lado, tienen que saber que hay otras cosas, y esas, como vos decís, a veces no se difunden tanto, pues suenan medio aburridas, largas, no, como que no están de onda, bueno, la palabra onda es medio vieja, pero bueno, y entonces se desestima. Entonces, tanto los comunicadores como la escuela, como algunos influencers, que a lo mejor hay influencers que son, digo, no todos los canales de los influencers, no todos los argentinos, pero hay otros canales internacionales, algunos españoles, donde los influencers tienen bastante nivel, leen bien, por ejemplo, y transmiten libros interesantes de literatura con buen nivel de reseña, y tienen muchos seguidores. Así que no todo está perdido. Yo, por ejemplo, en los talleres literarios veo mucha gente joven que está yendo a talleres literarios y lee y escribe mucho y escribe buenas cosas. Así que es un poco, quizás cuestión de abrir un poco ese mundo y difundirlo un poco mejor como para que sepan todos que tienen acceso, ¿no? Y que está bueno, que también te hace feliz y te comunicas de otra manera, ¿no? Sí. Yo no sé si está todo perdido o en realidad estamos a las puertas de una nueva era, fruto de todo esto que venimos describiendo hasta ahora. Ya estamos en la nueva era, no estamos a la puerta, ya estamos en la nueva era. Ya estamos en la nueva era. Lo que pasa es que la Argentina también está un poquito caminando un poco más lenta, pero está llegando y yo creo que sí, que no, que ya estamos en la tercera revolución, ya estamos completamente inmersos, y que esto que nosotros vimos que pasó en 20 años, ahora se va a acelerar. O sea, ya el año que viene, cuando tengamos quizás de nuevo esta conversación, vamos a ver que han aparecido un montón de cosas que nosotros no imaginábamos. Sí. Como aparecen redes sociales todos los días, que uno si no es joven, viste que los jóvenes crean nuevas redes porque se van de aquellas donde ya están contaminadas, para ellas entre comillas, y abren nuevas, y también, por supuesto, las empresas comerciales abren nuevas como para poder difundir determinadas cuestiones y tener sus seguidores. Pero todo esto va a cambiar muy vertiginosamente, por eso me parece que hay que estar muy preparados, y me parece muy bien que vos a través de un programa encuentres un espacio de reflexión sobre estas cuestiones, porque si no nadie las habla, o nadie se anima a hablarlas, porque reflexionar hoy... No sé, Silvina, también, ¿sabes lo que me parece muchas veces? Es que nadie se toma el tiempo como para pensarlas y hablarlas. Sí. Que es otra cosa, que es tomarse el tiempo. A ver, tomarse el tiempo de un mate tranquilo a la mañana o a la tarde, o en una charla de café, pensar y decir, ¿y esto para dónde nos lleva? ¿Nos hace bien, nos hace mal?
nos gusta, no nos gusta, podemos buscar otra cosa. A ver, son criterios. Me parece que por ahí lo más importante también es saber darse cuenta que la vida es muy rápido y que estamos transitándola más rápida que todavía. Por ahí quizás frenarse cada tanto y pensar un poquito es algo importante y que nos podría servir a todos, por lo menos. No, y además que no todo es satisfacción inmediata, y que a veces la satisfacción uno la encuentra a largo plazo después de haber trabajado sobre algo. Sí. Pero bueno, a los chicos hay que educarlos también para esto, para saber que no todo es inmediato. Sí, pero los chicos te aprenden mucho de la casa. Si vos ves a un padre que está enloquecido todo el día y que no tiene freno nunca, que no le da tiempo ni siquiera para escucharle algún tipo de problema que tiene, por más que el problema del chico pueda ser pequeño, pero es grande para el chico, también va a vivir así en gran medida, o si no va a encontrar afuera, en otros amigos, lo que no encuentra la contención que tiene adentro de la casa, ¿no? También creo que mucho de eso está pasando. Sí, es así. Un gusto escucharte, Silvina, la verdad más que interesante, y seguramente no va a ser la primera ni la última, no será la última vez, mejor dicho, que estaremos en contacto. Gracias, muy amable. Gracias a ustedes y un gusto para todos y para tu audiencia, sobre todo. Gracias. Muchos cariños. Un cariño grande. Gracias. Silvina Marcimián, profesora de Letras, magíster en Análisis del Discurso, especialista en Literatura y Educación.